Resumen narrativo de Papá Goriot de Honoré de Balzac. La historia se inicia en París, en el año de 1819, dentro de la modesta y sombría pensión de la señora Bauquer, situada en la Rue Neuve Sainte-Geneviève. El edificio refleja abandono, pobreza digna y resignación cotidiana. Allí conviven personajes diversos, unidos por la necesidad económica y la soledad, estudiantes, funcionarios jubilados, viudas y figuras enigmáticas que cargan con pasados ocultos. El ambiente es opresivo, regido por rutinas estrictas y una curiosidad constante entre los huéspedes, quienes observan y juzgan sin piedad. Entre los residentes destaca Eugène de Rastignac, joven provinciano recién llegado de Angulema, estudiante de Derecho y pariente lejano de una dama influyente de la alta sociedad parisina. Ambicioso y sensible, Rastignac contempla con asombro el contraste entre sus aspiraciones sociales y la miseria cotidiana de la pensión. Allí también vive el anciano Jean-Joachim Goriot, apodado Papá Goriot, un hombre retraído, torpe en apariencia, cuya degradación progresiva intriga a todos. En otro cuarto se aloja Vautrin, personaje carismático y provocador, de discurso audaz, cuya conducta sugiere un pasado turbio. Los rumores giran con insistencia en torno a Goriot. Antaño fue un próspero fabricante de fideos que amasó una considerable fortuna durante la Revolución. Con el paso de los años ha descendido de los mejores cuartos de la pensión a los más miserables, vendiendo poco a poco sus pertenencias. Los demás huéspedes interpretan este declive como señal de vicios ocultos o fracasos vergonzosos. Nadie imagina la verdadera causa de su ruina. Rastignac, atento observador, comienza a relacionarse con el anciano. Pronto descubre que Goriot tuvo dos hijas, Anastasie de Restaud y Delphine de Nucingen, casadas con hombres ricos y pertenecientes a la aristocracia y a la alta burguesía financiera. El viejo ha sacrificado toda su fortuna para asegurar el bienestar de ambas, costeando dotes, caprichos y rescates económicos. A cambio recibe olvido, vergüenza y visitas clandestinas. Mientras tanto, Rastignac entra en contacto con el mundo elegante de París gracias a su prima, la vizcondesa de Beauseant. A través de ella accede a salones donde el lujo, la ambición y la hipocresía social dominan las relaciones humanas. El joven comienza a comprender que la capital no premia la virtud, sino la astucia, el dinero y las alianzas convenientes. El contraste entre la miseria silenciosa de Papá Goriot y el brillo superficial de la alta sociedad impacta profundamente a Rastignac. La pensión se convierte en un microcosmos donde se reflejan las tensiones morales de la ciudad, el egoísmo filial, la ambición social y la indiferencia ante el sufrimiento ajeno. Goriot encarna un amor paternal absoluto, llevado al extremo del sacrificio total, mientras París aparece como una maquinaria que devora sentimientos a cambio de prestigio. Establece el tono trágico de la obra y presenta el eje central del conflicto, la lucha entre el afecto sincero y la ambición social, en un mundo donde el dinero determina el valor de las personas. La pensión Bauquer, con su humedad y su olor rancio, se erige como escenario simbólico del abandono humano. Rastignac comienza a frecuentar los salones aristocráticos con mayor regularidad, impulsado por el deseo de ascenso social. La vizcondesa de Beauseant le ofrece consejos directos y despiadados sobre la vida parisina. El éxito exige frialdad, cálculo y la renuncia a escrúpulos innecesarios. Estas palabras inquietan al joven, aunque también lo seducen, pues confirman sus sospechas sobre el verdadero funcionamiento del poder social. En uno de estos encuentros conoce a Anastasie de Restaud, hija mayor de Papá Goriot, mujer elegante y refinada, atrapada en una relación adúltera que consume sus recursos. Rastignac percibe su dependencia económica y emocional, además de su distancia hacia el padre que la sostuvo. Más tarde entra en contacto con Delphine de Nucingen, la hija menor, casada con un banquero frío y calculador. Delphine vive atrapada en un matrimonio sin afecto, ansiosa de reconocimiento y ternura. Entre Rastignac y Delphine nace una relación ambigua, mezcla de atracción sentimental y conveniencia social. Ella ve en el joven una oportunidad de afecto genuino, él percibe una vía de acceso al dinero y a la influencia.
Esta relación se desarrolla bajo la sombra constante de Papá Goriot, quien financia en secreto los caprichos de su hija menor, incluso a costa de su salud y dignidad. Vautrin, desde la pensión, observa con ironía el despertar de Rastignac. En conversaciones cargadas de cinismo, le expone una visión brutal de la sociedad: la honestidad no conduce al éxito, la fuerza y la astucia sí. Incluso le propone un plan criminal para asegurarle una fortuna rápida. Rastignac, perturbado, rechaza la oferta, aunque las palabras de Vautrin dejan una huella inquietante. Papá Goriot se muestra cada vez más debilitado. Vive pendiente de sus hijas, justificando cada humillación con una devoción ciega. Para él, la felicidad de ellas legitima cualquier sacrificio. Rastignac comienza a comprender la magnitud de este amor desmedido y la crueldad implícita en la indiferencia filial. Profundiza en la tensión interna de Rastignac, dividido entre su sensibilidad moral y la atracción del éxito social. La figura del padre sacrificado se alza como un espejo incómodo frente a la frialdad de la aristocracia. París se revela como un escenario donde los sentimientos auténticos resultan peligrosos y donde la ambición exige constantes concesiones éticas. La situación económica de Papá Goriot se vuelve crítica. Ha vendido casi todo lo que poseía, incluso objetos de valor sentimental, para sostener a sus hijas. Vive en una habitación miserable, soportando burlas y desprecio de los demás pensionistas. Su salud se deteriora rápidamente, aunque su espíritu permanece obsesivamente centrado en el bienestar de Anastasia y Delpine. Anastasia se encuentra atrapada en deudas provocadas por su amante, un hombre irresponsable que la manipula emocionalmente. Desesperada, recurre a su padre una vez más. Goriot, sin vacilar, entrega lo último que tiene, aun sabiendo que este acto lo condena a la indigencia absoluta. Su amor no conoce límites ni condiciones. Delpine, por su parte, mantiene una relación cada vez más estrecha con Rastignac. El joven se instala progresivamente en el mundo financiero de su esposo, el barón de Nucingen, y aprende las reglas ocultas del dinero y la especulación. Delpine busca afecto y reconocimiento social, Rastignac obtiene experiencia y acceso a círculos influyentes. Vautrin es finalmente desenmascarado como un criminal buscado por la justicia. Su arresto sacude la pensión y elimina una figura que representaba la voz más cruda del realismo social. Sus advertencias, no obstante, continúan resonando en la mente de Rastignac. Papá Goriot enferma gravemente. Su cuerpo ya no resiste más privaciones. Rastignac y un estudiante de medicina, Bianchon, intentan asistirlo, mientras las hijas permanecen ausentes, ocupadas en compromisos sociales. El anciano delira, pronunciando los nombres de sus hijas con ternura desgarradora. El capítulo alcanza una intensidad emocional profunda, mostrando el contraste brutal entre el amor absoluto del padre y la indiferencia progresiva de las hijas. Balzac retrata la paternidad como una fuerza sublime y autodestructiva en una sociedad que valora el dinero por encima de los vínculos humanos. La enfermedad de Papá Goriot avanza con rapidez y crudeza. El anciano yace postrado en su estrecha habitación de la pensión Beaucaire, rodeado por paredes desnudas que parecen absorber su último aliento. El frío del invierno penetra sin resistencia, y la pobreza material se vuelve inseparable del sufrimiento físico. Cada respiración es un esfuerzo, cada palabra un murmullo fatigado. Aún así, su pensamiento permanece fijo en un solo punto: sus hijas. Rastignac y Bianchon, conmovidos por la gravedad del estado del anciano, intentan organizar la atención mínima necesaria. La señora Beaucaire muestra impaciencia, más preocupada por el pago atrasado que por la vida que se apaga bajo su techo. El médico confirma que el final se aproxima y recomienda cuidados constantes, aunque todos saben que esos cuidados no llegarán de quienes más deberían proporcionarlos. Papá Goriot delira. En su confusión pronuncia los nombres de Anastasia y Delpine con ternura inalterable. Recuerda episodios de su infancia, sus risas, sus primeros pasos, como si el pasado se desplegara ante él con una claridad dolorosa. No hay rencor en sus palabras,
solo una esperanza obstinada de verlas una vez más. Para él, la felicidad de sus hijas sigue siendo la única razón de su existencia. Rastignac acude a ambas mujeres con urgencia. Suplica, insiste, apela al vínculo filial y al deber moral. Anastasia se muestra agitada, atrapada en problemas económicos y conflictos sentimentales que considera imposibles de abandonar. Delphine promete acudir, retenida por compromisos sociales y por la vigilancia constante de su esposo. Las promesas se diluyen en excusas, y las horas pasan sin que ninguna cruce el umbral de la pensión. La soledad de Goriot se vuelve absoluta. Su cuerpo se consume mientras su espíritu permanece aferrado a un amor que no recibe respuesta. En un momento de lucidez extrema, comprende que no verá a sus hijas. Esta certeza no genera reproche, sino una tristeza profunda y silenciosa. El sacrificio ha sido total y el precio, definitivo. La muerte llega sin solemnidad. Goriot exhala su último suspiro en presencia de Rastignac y Bianchon, quienes asisten impotentes al final de una vida entregada por completo a otros. Sus últimas palabras son un susurro cargado de afecto, una bendición dirigida a aquellas que ya no están. El silencio que sigue resulta más elocuente que cualquier lamento. La organización del entierro revela la magnitud del abandono. No hay recursos, no hay familiares que se encarguen de los trámites. Rastignac adelanta el dinero necesario y se ocupa de lo indispensable. Las hijas envían discretamente carruajes vacíos, como un gesto externo que pretende cumplir con las apariencias sociales. Su ausencia física contrasta con la opulencia en la que continúan viviendo. El cortejo fúnebre es breve y desolador. En el cementerio de Père-Lachaise, solo 2 jóvenes acompañan el féretro. La tumba se cierra sin discursos ni lágrimas públicas. París, vasta y resplandeciente a lo lejos, permanece indiferente. La ciudad no se detiene ante el sacrificio de un padre ni ante la injusticia de un amor ignorado. Rastignac contempla la escena con una mezcla de indignación y revelación. La muerte de Papá Goriot se convierte en una lección definitiva sobre la sociedad que lo rodea. El afecto sincero no garantiza gratitud, y la entrega absoluta puede conducir al olvido. En ese momento comprende que la compasión, por sí sola, no basta para sobrevivir en París. Marca el punto más trágico de la novela. El amor paterno alcanza su culminación en la muerte, mientras la sociedad confirma su frialdad estructural. Papá Goriot desaparece sin haber sido realmente visto por aquellos a quienes dio todo. Su final deja una huella imborrable en Rastignac, quien ya no observa el mundo con ingenuidad, sino con una lucidez dolorosa que definirá su destino. Tras el entierro de Papá Goriot, Rastignac regresa solo desde el cementerio. El frío del atardecer acompaña sus pasos mientras la ciudad se extiende ante él con una grandeza indiferente. La muerte del anciano ha dejado una huella profunda en su espíritu. Ya no observa París con la ingenuidad del estudiante recién llegado, sino con la lucidez amarga de quien ha presenciado el precio real del amor y del sacrificio en una sociedad gobernada por el dinero y las apariencias. La imagen de Goriot, consumido por un afecto absoluto y abandonado en su agonía, se convierte en una advertencia silenciosa. Rastignac comprende que la devoción desmedida conduce a la anulación personal y al desprecio ajeno. El padre murió pobre y solo, mientras sus hijas continúan su vida rodeadas de lujo, protegidas por una estructura social que justifica el olvido bajo la máscara de la respetabilidad. Esta constatación no despierta en él un deseo de venganza, sino una determinación nueva. De regreso a la pensión Beaucaire, el ambiente le resulta más opresivo que nunca. Las habitaciones, los pasillos y las miradas curiosas le recuerdan la miseria moral que se esconde tras la rutina. Rastignac ya no pertenece a ese lugar. La muerte de Goriot ha cerrado una etapa de aprendizaje doloroso y ha abierto otra marcada por la ambición consciente. Decide no repetir el destino del anciano ni el cinismo extremo de Vautrin, aunque reconoce la necesidad de adaptarse a las reglas del mundo que lo rodea. Su relación con Delphine de Nucingen continúa,
ahora cargada de una claridad distinta. Rastignac entiende que el afecto en la alta sociedad se entrelaza con el interés y la conveniencia. Delphine, atrapada en un matrimonio sin amor, busca en él una atención que le otorga sentido personal y prestigio social. Él acepta ese vínculo como parte de su ascenso, sin engañarse sobre su naturaleza. El joven ha aprendido a separar el sentimiento de la estrategia, consciente del equilibrio precario que esa decisión implica. La figura de la vizcondesa de Beauseant resuena nuevamente en su memoria. Sus consejos, antaño perturbadores, adquieren ahora una lógica implacable. París no recompensa la bondad ingenua ni el sacrificio silencioso. Exige audacia, cálculo y resistencia emocional. Rastignac no renuncia a su sensibilidad, aunque la protege tras una coraza de determinación. Decide avanzar sin destruirse, aunque acepta que el costo será alto. En una escena final cargada de simbolismo, Rastignac se detiene en lo alto del cementerio de Père-Lachaise y contempla la ciudad iluminada. Las luces de París brillan como una promesa y una amenaza al mismo tiempo. Desde allí lanza su desafío silencioso, está dispuesto a enfrentarse a ese mundo, a medir sus fuerzas con él y a conquistar un lugar propio. No implora compasión ni espera justicia, acepta el combate. El destino de Papá Goriot queda sellado como una tragedia ejemplar. Su vida representa el amor llevado hasta la anulación, la paternidad entendida como entrega total sin límites ni exigencias. Balzac no lo juzga, aunque expone con crudeza las consecuencias de ese sacrificio en una sociedad que convierte los vínculos familiares en transacciones implícitas. Las hijas no son monstruos aislados, sino productos de un sistema que prioriza el estatus y la seguridad material. Rastignac, en contraste, encarna el nacimiento del hombre moderno, consciente de las reglas sociales y dispuesto a utilizarlas. No es un héroe moral ni un villano despiadado. Es un joven que ha aprendido observando la miseria, la ambición y la indiferencia. Su desafío final no es solo contra París, sino contra la ingenuidad que podría destruirlo. La novela concluye sin ofrecer redención ni castigo ejemplar. El mundo continúa su curso, imperturbable. Papá Goriot descansa en una tumba modesta, París sigue brillando. Entre ambos extremos se sitúa Rastignac, preparado para avanzar con los ojos abiertos. Balzac cierra así una de sus obras más contundentes, dejando al lector frente a una pregunta esencial: en una sociedad dominada por el dinero, ¿qué lugar queda para el amor verdadero? Suscríbete a mi canal para subir más contenido. Gracias.